Estaba aprensiva de escuchar sus predicaciones, Pastor Esteban, pero en los 15 días que llevo escuchándolo, he aprendido más de la palabra de Dios que en los 24 años que tengo en iglesia. Es un buen maestro que Dios está utilizando. Bendiciones, apreciado hermano Esteban Bor, reciba mi reconocimiento y gratitud por el vital trabajo que realiza para el reino de Dios. Estoy interesado y deseo los estudios bíblicos que tan amable y generosamente ofreció a la congregación. Muchas gracias al Señor que nos rescató, nos redimió y nos salvará por ese don inmerecido, su gracia. Aleluya, amén. Hola Pastor Esteban Boricía. Grandiosos mensajes, clarificador y entendimiento de la santa palabra de Dios. Bendiciones de nuestro Padre Celestial a todos los fieles que le abran el corazón, guardan sus mandamientos y escudriñan la Biblia. Saludos a todos de Argentina, Oscar. Esteban Bor, un hombre de fe con un corazón ardiente por el reino de Dios, nos guía en un viaje de iluminación a través de cada versículo de la Biblia, revelando las señales del tiempo final y la esperanza de la salvación. Sus enseñanzas no son solo conocimiento, sino un llamado a despertar, recordándonos que la gracia de Dios, ese don inmerecido que nos ha sido dado, es la fortaleza para superar las tinieblas. Gracias al Señor por darnos a un mensajero inspirador como Esteban, quien nos enseña a vivir correctamente y a valorar las bendiciones de Dios. Gente que alcanzaba desde security hasta donde uno recoge las maletas. Muchísima gente. Me demoré 1 hora para llegar a la puerta de donde salía el vuelo. Yo escuché que me llamaban por el altoparlante antes de llegar. Iba corriendo a millón, jalando la maleta. Llegué, entré al jet bridge y a los 30 segundos cerraron la puerta. Así que llegué con 30 segundos de anticipación. Gloria a Dios. Y luego llegué aquí como a las 4:45. La maleta se demoró mucho tiempo. Así que llegamos más o menos al hotel a 6:15. Así que fui nada más para ponerme el saco y para venir a la iglesia apropiadamente vestido. Pero es un placer estar con ustedes. Durante el transcurso de esta media semana vamos a tener una clase. No va a ser predicación, mayormente va a ser una clase. Y lleva una hilación. Vamos a estudiar detenidamente la profecía de Mateo, el capítulo 24. Hace muchos años hice una serie. Desde ese tiempo he acumulado mucho material adicional. Así que ojalá que esta serie sea una bendición y nos despierte de nuestro letargo, porque las señales indican que Jesús está muy próximo a venir. Ahora, hay diferentes maneras de estudiar las profecías de la Biblia. Quiero compartir con ustedes al comenzar las diferentes formas que yo he encontrado que podemos estudiar las profecías. En primer lugar, se pueden estudiar temáticamente. Es decir, por ejemplo, el libro Eventos de los Últimos Días usa ese método. Se sustrae información de diferentes libros de la hermana White, se ponen los eventos en orden y entonces uno tiene la secuencia de eventos finales. Lo mismo puede hacer uno con la Biblia. En la Biblia tiene uno detalles sobre la lluvia tardía, el fuerte clamor, el tiempo de angustia, pero no hay un lugar donde todos esos eventos están en el mismo capítulo. Así que hay que tomar de diferentes sitios y poner los eventos en orden. Eso es temáticamente. Otro método de estudiar las profecías es con el libro de Génesis. Hace varios años hice una serie que se llama Descubriendo los Misterios de Génesis, a donde mostré que todas las historias de Génesis son profecías. No son solamente historias, son profecías que anuncian lo que va a suceder. Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como fue con Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. La historia de Caín y Abel
es una ilustración de la gran batalla final entre los justos y los impíos. El conflicto es sobre la adoración desde el comienzo. Así que se puede estudiar a través del libro de Génesis. También, esto lo descubrí hace unos pocos años, podemos estudiar eventos finales desde la perspectiva de las parábolas de Jesús. La mayoría de las parábolas de Jesús hablan de eventos finales, créanlo o no. Un ejemplo de eso es el hombre que entró a la boda sin el manto, en Mateo 22. Eso está hablando del juicio investigador a donde se va a examinar el carácter de los que profesan a Cristo Jesús. Es un evento final. Podría darles muchos ejemplos de las parábolas, de cómo las parábolas trazan eventos finales. Lógicamente también podemos estudiar las profecías desde la perspectiva de Daniel y Apocalipsis. Generalmente esos son los libros que usamos para estudiar las profecías. El problema de usar Daniel y Apocalipsis es que los eventos no están en orden cronológico. El libro de Daniel corre en ciclos. Daniel 2 se repite en Daniel 7, se repite en Daniel 8 y 9, se repite en Daniel 10 al 12. Es decir, hay repeticiones, ciclos. Apocalipsis es aún más complicado porque las iglesias se repiten en los sellos, se repiten en las trompetas y luego la segunda mitad del libro tiene eventos donde va al final y luego entonces regresa a la historia. Luego va al final y regresa a la historia. Es decir, Apocalipsis es un libro muy meticulosamente organizado, pero no es fácil de descifrar por la sencilla razón de que los eventos no se describen en orden cronológico. Es decir, usted no puede decir, bueno, yo voy a empezar, yo quiero saber cuál es la secuencia de eventos finales. Así que yo voy a empezar en Apocalipsis 1:1 y voy a leer hasta el capítulo 22 y ahí tengo todo el orden de los eventos. No funciona así. Porque en el libro hay repeticiones, nos llevan para atrás, nos llevan para adelante, etc. Pero hay un capítulo que yo he encontrado que es el mejor para entender la secuencia cronológica de los eventos finales. Y es la profecía de Mateo 24. Para mí es la profecía más importante para saber la secuencia de eventos finales. Y creo que se van a dar cuenta por qué digo esto. Ahora quiero empezar compartiendo con ustedes 6 principios que debemos aplicar para estudiar la profecía de Mateo 24. 6 principios para estudiar Mateo 24. Número 1. El estudio de Mateo 24 es muy importante y es vital que lo prediquemos y que lo estudiemos. Elena White escribió en el libro Obreros Evangélicos, página 154, lo siguiente: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros ministros y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyen de sus discursos asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. El estudio de Mateo 24 tiene que ver con el destino de las almas. Ella dice, dejemos a un lado lo que es de menor importancia y enfoquémonos en la profecía de Mateo, el capítulo 24, porque se está cumpliendo. Dice, nuestros ministros y maestros enseñan este capítulo. Segundo principio, Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Tuvo un cumplimiento en la destrucción de Jerusalén, pero tendrá un cumplimiento final en los eventos que llevan a la destrucción del mundo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vamos a Mateo 24 y los versículos 1 al 3. Aquí encontramos que los discípulos le hacen a Jesús 2 preguntas. Dice allí en Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso sacudió a los discípulos, que el templo de Jerusalén no iba a quedar una piedra sobre otra. Y luego entonces le hacen a Jesús dos preguntas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿A qué cosas se referían? A la destrucción de Jerusalén. Pero ahora viene una segunda pregunta: ¿y qué señal habrá de tu qué? De tu venida y del fin del siglo. Es decir, ¿cuándo van a pasar estas cosas? La destrucción del templo de Jerusalén, donde no quedará piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Es decir, Jesús mismo enseñó que la profecía de Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. Quiero leer algunas citas del Espíritu de Profecía donde la sierva del Señor dice lo mismo. Ella lo dice repetidas veces. No voy a leer todas las citas, solamente algunas. Encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 28, estas palabras: la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. ¿Se fijaron? Otra cita se encuentra en el Conflicto, página 34. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Tal vez leo una o dos más. Esta se encuentra en Eventos de los Últimos Días, página 18. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Ahora escuchen bien. Todo el capítulo 24 de Mateo. ¿Cuánto del capítulo? Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, es decir, la segunda venida. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar o para ilustrar la última gran destrucción del mundo por fuego. Y leo una última. Palabras de vida del gran maestro, página 102, donde ella escribió: la ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías, ahora escuchen bien, las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén. Yo pregunto, ¿la destrucción de Jerusalén fue el cumplimiento completo de Mateo 24? No, porque dice claramente: la ruina de Jerusalén fue un símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron parcialmente en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los últimos días. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. No todo Mateo 24 se cumplió en la destrucción de Jerusalén. Porque ustedes leen Mateo 24, dice que cuando los impíos vean la señal del Hijo del Hombre, lamentarán. Eso no pasó. Y que enviará sus ángeles para recoger de los cuatro ángulos de la tierra a sus escogidos. Eso no ocurrió. Es decir, la profecía de Mateo 24 se cumplió parcialmente en la destrucción de Jerusalén y los eventos que llevaron a ese evento, pero su cumplimiento mayor, completo, va a suceder en los eventos que llevan a la segunda venida de Jesús.
Así que el primer principio, el estudio de Mateo 24 es supremamente importante. Debemos predicarlo y debemos enseñarlo. Tiene algo que ver con el destino de las almas. En segundo lugar, la profecía de Mateo 24 tiene un doble cumplimiento. En tercer lugar, y esto sorprende a muchos, Mateo 24 no fue dado primordialmente para convencer a los mundanos de que Jesús viene pronto porque están viendo las señales. El propósito de Mateo 24 no es convencer al mundo de que Cristo viene pronto cuando ellos ven las señales. El propósito principal, ahora no me entiendan mal, está bien usar Mateo 24 en el evangelismo, no hay ningún problema con eso. Porque habla de las señales y algunos mundanos, pues cuando oyen eso, y bueno, debo estudiar esto, y entonces se convierten. Pero ese no es el propósito principal. El propósito principal es que los fieles de Dios no sean engañados. Por eso, por ejemplo, dice, cuando comienza Mateo 24 y el versículo 4, respondiendo a Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿A quiénes les estaba hablando? A sus discípulos. Mirad que nadie os engañe. El siguiente versículo dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo. Entonces, ¿estos son engaños para gente que dice que es cristiana? ¿Sí o no? Claro, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Eso no está hablando a gente secular. Además de eso, Mateo 24, versículo 15 y 16 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Yo pregunto, ¿la gente secular sabría cuál es la señal de que la gente debe huir? La gente secular ni conoce el libro de Daniel. Le está diciendo a sus fieles, cuando ustedes vean la señal, huyan, como hicieron los cristianos huyendo de Jerusalén cuando vieron a las legiones romanas rodeando la ciudad. Además de eso, ustedes miran las parábolas que aparecen después de Mateo 24. La del siervo infiel que maltrataba a sus compañeros de trabajo. El siervo profesaba ser seguidor de Jesús. Yo pregunto, ¿para quién es especialmente la parábola de las 10 vírgenes? ¿Para los mundanos? No. Todas las mujeres tenían lámparas y cierta medida de aceite. Es decir, es una profecía sobre los creyentes, para los creyentes. La parábola de los talentos, en preparación para la segunda venida, ¿a quiénes se aplica especialmente la parábola de los talentos? A los creyentes. ¿Y a quién se aplica especialmente la parábola de los corderos y los cabritos? A los creyentes. Es decir, que Mateo 24 tiene como su enfoque especialmente los creyentes para que Satanás no los engañe. No significa que no podemos usar Mateo 24 en evangelismo para predicar las señales de que Cristo viene pronto, pero ese no es el propósito principal. Ahora, el cuarto principio, no podemos estudiar solo Mateo 24, porque hay dos pasajes paralelos en Marcos y en Lucas. Es decir, el sermón que dio Jesús en Mateo 24 se encuentra también en Marcos 13 y se encuentra en Lucas 21. Y los tres pasajes se complementan. Porque Marcos y Lucas dicen cosas que no están en Mateo. Y Mateo dice cosas que no están en Marcos ni en Lucas. Hay que tomar el testimonio de los tres relatos y complementarlos para tener un cuadro completo de lo que va a ocurrir al final de la historia. Les doy un ejemplo, solo un ejemplo de la importancia de mirar los tres evangelios. Leímos ya de Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuándo es que la gente debía huir? Cuando vieran la señal de la cual habló Daniel. Debían huir.
Pero ahora fíjense en Lucas 21 y el versículo 20. Parece ser radicalmente diferente. Ya no dice cuando vean la abominación asoladora, huyan, sino que dice Lucas 21, 20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Wow, diferente. Cuando vean la abominación desoladora, huyan. Y luego dice, cuando vieran a Jerusalén cercada de ejércitos, huyan. No podemos quedarnos solamente en Mateo. Tenemos que entender lo que quiso decir Lucas cuando habló de la ciudad de Jerusalén circundada por ejércitos. Ahora, el principio más importante de todos es que los eventos de Mateo 24 están en orden cronológico. Están exactamente en el orden en que van a ocurrir. Nada está fuera de lugar. Mateo 24 tiene muchas expresiones temporales, expresiones que tienen que ver con tiempo. Déjenme mencionarles varios de esos, o todos. Mateo 24, 6, bueno, el versículo 6 dice, habla guerras, rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero aún no es el fin. Es una expresión temporal. Y luego, después de hablar de pestilencias y hambres y terremotos, dice, esto es principio de dolores. Una expresión temporal. Ahora, la palabra más importante que indica que el capítulo está en orden cronológico, y el pastor Rico es un experto en griego y tal, yo creo que él puede corroborar esto, yo lo corroboré con varios léxicos, el uso de la palabra tote, no la palabra, esa palabra significa un evento que ocurre cronológicamente después de otro. La palabra aparece 90 veces en el Evangelio según San Mateo, y sin excepción describe un evento que ocurre después de otro. Así que si Mateo 24 usa la palabra tote, significa esto ocurre después de esto y esto ocurre después de esto. El capítulo está en orden cronológico. La primera vez que aparece la palabra tote en Mateo 24 es en el versículo 9. Después de hablar de guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestilencias, hambres, terremotos, dice, entonces os tendréis tribulación y os odiarán todas las naciones y algunos de vosotros os matarán. Es decir, los desastres se le echan la culpa a los fieles de Dios. Aparece al principio del versículo 9, tote, entonces. Otra expresión que tenemos está en el versículo 10, que cuando viene esta persecución, dice, entonces muchos tropezarán. Es decir, cuando venga la persecución del versículo 9, entonces muchos van a apostatar por no ser perseguidos. Todo esto lo vamos a estudiar en detalle durante el transcurso de esta media semana. Y luego Mateo 24, 13 dice, el que perseverare hasta el fin, mire, una expresión temporal otra vez, ese será salvo. Y luego entonces Mateo 24, 14, tote, entonces será el predicado el evangelio y vendrá el fin. Versículo 15 de Mateo 24, por tanto, cuando viereis la abominación desoladora, entonces huyan. En el versículo 16 también se usa la palabra tote. Entonces los que estén en Judea huyan. Versículo 19 usa la expresión aquellos días, refiriéndose al tiempo cuando la gente está huyendo.
El versículo 21 dice, entonces habrá gran tribulación. El versículo 22 usa la expresión aquellos días 2 veces, refiriéndose a la gran tribulación. El versículo 23 usa la palabra tote. Entonces, si alguno te dice que aquí está el Cristo o allí, no lo creas. Nuevamente la palabra tote. En el versículo 29 dice, inmediatamente después de la gran tribulación. ¿Ve? Y luego en el versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y luego en el versículo 30 dice, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Todos esos son usos de la palabra tote. Y luego en Marcos 13:27 dice, entonces enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles para recoger a sus escogidos. Pregunto, ¿Mateo 24 está en orden cronológico? Sí, Señor. Lo sabemos por las expresiones temporales, primordialmente el uso de la palabra tote. Ahora, el último principio, el principio número 6. El mejor comentario sobre Mateo 24 es el conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos lo que hace es expandir lo que encontramos en Mateo el capítulo 24. Yo pregunto, ¿con qué comienza Mateo 24? Con la destrucción de Jerusalén, ¿sí o no? Mateo 24 empieza con la destrucción de Jerusalén. ¿Con qué termina Mateo 24? Con la segunda venida de Jesús y el reino eterno. ¿Con qué capítulo empieza el conflicto de los siglos? La destrucción de Jerusalén. ¿Y a dónde termina el conflicto de los siglos? Con la segunda venida y el establecimiento del reino de Cristo. El conflicto de los siglos expande lo que se encuentra en forma de bosquejo en Mateo el capítulo 24. Es el mejor comentario sobre Mateo 24 que yo he encontrado, porque agrega detalles que no tenemos en Mateo el capítulo 24 directamente. Es decir, el espíritu de profecía es de vital importancia cuando se trata del cumplimiento de Mateo el capítulo 24. Así que esos son los principios que nos van a guiar en nuestro estudio durante esta media semana. Ahora vamos a estudiar esta noche Mateo 24 desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Y es un desafío hacerlo, porque hay muchísimo material. Vamos a estudiar la secuencia de eventos desde el versículo 4 hasta el versículo 14, en orden. Vamos al versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Estaba hablándole a quién? A sus discípulos. Satanás no tiene que engañar al mundo porque ya lo tiene engañado. ¿Sí o no? El mundo ya está engañado. Ahora vamos al versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre. Yo pregunto, ¿estos que vienen en el nombre de Jesús profesan ser cristianos, sí o no? Pues si vienen en el nombre de Jesús, tienen que ser personas que dicen que son cristianas. Porque un musulmán no va a venir en el nombre de Jesús. Así que dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Fíjense que en este momento no es Satanás el que está falsificando la segunda venida de Jesús. Son personas que se están haciendo pasar por Cristo. Muy importante la distinción. La hermana Guaya escribió en cuanto a esto, en el conflicto de los siglos, página 608. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios.
Fíjense que cuando los espíritus salen, el mundo todavía no está plenamente unido, ni tampoco han sido plenamente aprisionados por Satanás. Porque los demonios, según dice esto, salen ¿con qué propósito? Para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan. No están unidos en este momento todavía. Y luego sigue diciendo, mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán personas, ahora escuchen esto, no Satanás, surgirán personas que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Yo pregunto, ¿esto está pasando antes del cierre de gracia o después? Antes. Porque el mundo todavía no está unido. Y además de eso, Satanás no ha podido aprisionar a todos. Por eso los demonios salen con ese propósito. Si ya fuera un hecho, no saldrían. ¿Están entendiendo? Ahora vamos al versículo 6. Todavía estamos en el tiempo de gracia. Escuchen bien. El tiempo de gracia termina en el versículo 20. ¿A dónde termina el tiempo de gracia? Es decir, todo lo que vamos a estudiar esta noche y lo que vamos a estudiar mañana en la noche ocurre durante la puerta de la gracia abierta. Desde el versículo 21 en adelante es después del cierre de la puerta de la gracia. Eso lo vamos a ver claramente. Note Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Yo pregunto, ¿esto está pasando mientras que la puerta de la gracia está abierta o ya está cerrada? Está abierta. Aún no es el fin, dice aquí. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Algunas versiones dicen pestilencias, como el COVID. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Esa palabra pestes se usa solo en 2 textos del Nuevo Testamento. Aquí, en Mateo 24:7 y en Hechos 24:5, a donde dice que los enemigos del apóstol Pablo lo acusaban de enseñar doctrinas pestilentes por todo el mundo. Es decir, que una peste, literalmente hablando, es una pandemia. Pero en el caso de Pablo están diciendo que sus doctrinas son una pandemia o una peste. Pero el punto clave es que la palabra pestes se refiere a pandemias. Ya hemos visto una, pero lo que viene es mucho más grande. Así que, ¿qué dice? Que el versículo 6 y el versículo 7 dice, habrá guerras, rumores de guerras. No os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El Evangelio de Marcos agrega un detalle que no está en Mateo. Marcos 13:8. Una palabrita muy importante. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, ¿y cuál es la siguiente palabra? Y alborotos. ¿Qué significa esa palabra alborotos? Las guerras se refieren a conflictos entre una nación y otra, pero alborotos se refiere a un alboroto dentro de la sociedad de las naciones. ¿Estamos viendo alborotos hoy en día? En inglés usamos la palabra riots. Sería una buena traducción. Alborotos, intranquilidad social dentro de la sociedad, tumulto en la ciudad.
La misma palabra se usa en Juan 5 y el versículo 4. ¿Recuerdan la historia de que la gente pensaba que cuando se agitaba el agua, el que primero saltara iba a curarse? Pues la palabra agitar ahí de las aguas es la misma palabra que se usa aquí. También se usa en Hechos 12:8 para describir un tumulto que hubo entre los soldados romanos. ¿Ve? Dentro, no de los romanos con otra nación, sino una pelea entre los mismos soldados. Y en Hechos 19:23 habla de un disturbio que se levantó por causa de los que pertenecían al camino, es decir, por los cristianos. Hubo un tumulto. Es decir, que Marcos agrega que no solamente va a haber una guerra entre una nación y otra, sino que dentro de la sociedad va a haber ¿qué cosa? Va a haber alborotos, intranquilidad social. La hermana White, en el libro Eventos de los Últimos Días, página 24, escribió: en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá, ahora fíjense que está hablando en Mateo 24, habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Debiéramos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Haría preguntarle, ¿quién es el que va a causar todos estos problemas con la naturaleza, en la sociedad y entre nación y nación? ¿Quién causa todo eso? ¿Quién es el cabecilla de todo eso? Satanás. ¿Pero por qué es que Satanás lo hace? Sabemos que es Satanás, pero ¿por qué lo hace? Tenemos que ir al versículo 9, pero antes de eso vamos a leer el versículo 8. Dice en el versículo 8 que todas estas cosas son tan solo ¿qué cosa? Principio de dolores. La palabra dolores se refiere a dolores de parto. Las mujeres que han tenido bebés, ¿cuándo viene el peor dolor? ¿Cuando está empezando o cuando está terminando? Cuando terminan los dolores, ¿verdad? Jesús está diciendo, mira, cuando ustedes vean todo esto, alborotos, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino, epidemias, hambres, terremotos, y en un momento voy a leer una cita de la hermana White donde ella agrega desastres, porque Mateo 24 nos está dando solamente la muestra. Porque si nos diera todo lo que está en el conflicto de los siglos, entonces no sería suficiente Mateo 24. Mateo 24 es un bosquejo. ¿Dónde estamos ahora en la cadena profética, hermanos? Nosotros ahorita estamos en el versículo 8. Ahorita mismo estamos en el versículo 8 en la cadena de Mateo 24. La hermana White escribió en el conflicto de los siglos, páginas 575 y 576. Estas plagas, refiriéndose a lo que dice Mateo 24, serán más y más frecuentes y desastrosas. Permítanme leerle la descripción que da la hermana White, donde amplía los versículos 6 al 8. Conflicto de los siglos 575 y 576. El objeto de Satanás consiste en hostigar a las naciones, a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer las mentes de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Eso no lo hemos visto todavía. Ciudades populosas reducidas a ruinas y desolación. ¿Qué es una ciudad populosa? Dallas, New York, Chicago, Los Ángeles, Houston.
son ciudades populosas. La hermana White dice que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Sigue escribiendo, ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones que son incendios, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, esos son tsunamis, y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. ¿Quién está causando todo eso? Ella dice que es Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás causa estas cosas? Porque Satanás nos odia. Sí, pero Satanás tiene un propósito especial y es echarle la culpa a los fieles de Dios. Y lo dice Mateo 24 y la hermana White también. Fíjese que inmediatamente después de esta cita que acabo de leer, la hermana White dice: entonces el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. ¿Cuál es el propósito de Satanás en causar los desastres en la sociedad y en la naturaleza? Finalmente el objetivo es ¿qué? Echarle la culpa al pueblo de Dios. Y no lo dice solo Elena White, porque necesitamos ir al versículo 9, donde aparece la palabra tote. Entonces, es decir, cuando ocurren todas estas cosas, dice, entonces, ¿qué va a pasar? Os entregarán a tribulación. Noten que tribulación no tiene calificativo. Aparece la palabra tribulación sola. Cuando llegamos al versículo 21, la palabra tribulación viene calificada. Gran tribulación. Hay una diferencia. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿La puerta de la gracia se ha cerrado en este momento todavía? ¿Cómo sabemos que no? Porque después del cierre de la gracia no habrá mártires. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Va a haber mártires después que se cierre la puerta de la gracia? No, porque todos los fieles de Dios están sellados. Así que si aquí dice, como resultado de los desastres, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Pueden recordar una historia bíblica parecida a esta? El libro de Malaquías dice que Dios va a mandar a Elías antes del día grande y terrible de Jehová. No es un personaje, Elías. En realidad, Elías representa un movimiento, representa los que proclaman el mensaje final. En los días de Elías, ¿hubo una sequía terrible? Sí. Como resultado vino pestilencia, intranquilidad social, claro que sí. ¿Y a quién le echaron la culpa? A Elías. Eso va a pasar de nuevo. Es decir, escuchen esto, estas calamidades en la naturaleza y en la sociedad durante el tiempo de gracia serán solo principios de dolores. Es decir, el dolor va a aumentar notablemente, como para una mujer que está de parto. La desintegración de la naturaleza y de la sociedad en los versículos 6 y 7 unirán al mundo. Escuchen, no es la ley dominical la que une al mundo. Lo que une al mundo son los desastres de los cuales hemos leído.
La desintegración de la naturaleza y la sociedad en los versículos 6 y 7 unirán al mundo con el objetivo, escuchen bien, de salvar al planeta de la extinción. ¿Estamos viendo ese argumento hoy? El asunto del cambio climático, ¿cómo no? Y saben, yo no soy de los que busca cualquier señal por ahí y empieza a conseguirle un significado profético. Pero es muy significativo este movimiento del cambio climático, porque hemos visto todos los desastres que hay y luego se le echa la culpa al pueblo de Dios. Ese es últimamente el fin de Satanás. No es la escuchen bien, no es la falsificación de la segunda venida por Satanás lo que unirá al mundo, porque algunos están diciendo hoy que cuando Satanás falsifique la segunda venida de Jesús, en ese momento todo el mundo se va a unir. ¿Qué es lo que va a unir al mundo en una causa común? Todos los desastres que están ocurriendo en la sociedad. Es decir, el versículo 9 quita el velo y revela el propósito final de Satanás en causar todos estos males en la sociedad y en la naturaleza. Su objetivo es echarle la culpa al pueblo de Dios. Todas las naciones se unirán para culpar a los fieles por el deterioro de la civilización y por los desastres en la naturaleza. El resultado será la tribulación que menciona el versículo 9. La tribulación, singular, sin calificativo. También la sierva del Señor lo llama un corto tiempo de angustia, mientras la puerta de la gracia todavía está abierta. Ahora, no sé qué está pasando con la luz. Leo otra cita de la hermana White, Evento de los Últimos Días, páginas 132 y 33. Satanás pone su interpretación sobre los eventos y ellos piensan, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. En otra cita, Maranata 182, ella escribió: Satanás interpreta a su manera los acontecimientos y ellos piensan, como él quiere que lo hagan, que las calamidades que azotan la tierra son el resultado de la profanación del domingo. Creyendo aplacar la ira de Dios, esos hombres influyentes promulgan leyes para obligar a la gente a guardar el domingo. Piensan que al exaltar cada vez más ese falso día de reposo, están sirviendo a Dios. Ahora escuchen lo que les voy a decir. Vamos a encontrar en nuestro estudio de mañana que la abominación desoladora es la ley dominical nacional en los Estados Unidos. ¿Qué les dije yo? La abominación desoladora es la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Pero algunos dicen, pero Pastor Bohr, usted acaba de decir que la persecución contra los fieles de Dios viene por causa de todos los desastres que están pasando en el mundo y que Satanás quiere imponer el domingo como día de reposo. Entonces, se impone el domingo antes de la abominación desoladora, porque el versículo 9 viene antes del versículo 15. Pero hay un punto muy importante, y es que va a haber persecución contra los fieles de Dios antes que haya una ley dominical nacional. Les voy a dar un ejemplo histórico de eso. Posiblemente muchos no sepan que en la década de los 1870 y 1880 se estaba agitando, los católicos y los protestantes estaban uniéndose, clamándole al Congreso para que el Congreso impusiera una ley dominical nacional. En 1888, el senador Blair estaba obrando fuertemente, influido por los líderes religiosos de los Estados Unidos, de imponer una ley dominical. Pero ¿saben algo muy interesante?
antes de que el senador Blair hablara en cuanto a la necesidad de una ley dominical nacional. En la década de los 1870 y 1880 se impusieron leyes estatales dominicales y adventistas del séptimo día fueron encarcelados, multados y se les confiscaron sus bienes antes de una ley dominical. Es decir, todo esto que estamos leyendo aquí en el versículo 9 ocurre antes de la ley dominical. Se está agitando la necesidad de una ley dominical y las cosas van de mal en peor, pero todavía no hay una ley dominical. La ley dominical viene cuando ya dicen, este es un callejón sin salida. Al menos que hagamos algo para ganar el favor de Dios, que impongamos el domingo, la sociedad va a desaparecer. Y entonces, como último recurso, viene la ley dominical. Ahora, ¿qué tendrá que hacer el pueblo de Dios durante este tiempo de angustia previo? ¿Salí corriendo? No. Encontramos en el Evangelio según San Marcos qué es lo que va a hacer el pueblo de Dios cuando venga esta persecución, esta tribulación sin calificativo. Marcos 13 y el versículo 9, el mismo sermón de Jesús, pero detalles que no están en Mateo. Marcos 13, 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Hoy en día no le llamamos sinagogas, sino que le llamamos ¿qué? Iglesias. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Pregunto, ¿la puerta de la gracia todavía está abierta? ¿De qué valdría ir ante reyes y gobernantes para testificar si ya la puerta se cerró? ¿Están conmigo? Es decir, cuando venga esta tribulación por causa de los desastres, cuyo objetivo final de Satanás es una ley dominical, los fieles de Dios tendrán que comparecer ante los gobernantes de la tierra para dar razón de su fe. La hermana hoy amplió este punto. El libro Fundamentals of Christian Education, una cita que no la encontré en español, dice: muchos tendrán que presentarse ante tribunales legislativos. Algunos tendrán que pararse ante reyes y ante hombres doctos de la tierra para dar testimonio de su fe. Los que tienen tan solo una comprensión superficial de la verdad no podrán exponer las Escrituras para dar las razones definidas de lo que creen. Qué trágico, hermanos y hermanas, que cuando comparezcamos ante los grandes de la tierra no podamos dar una explicación de lo que nosotros creemos. Debemos estar estudiando ahora. No solamente la devoción matutina. Debemos cavar profundo las Escrituras para poder explicar lo que nosotros creemos en detalle. Ahora fíjense, la hermana White también escribió esto. Esto está en la Review and Herald, 18 de diciembre de 1888. Ahora no nos parece posible que alguno de nosotros tendrá que comparecer solo ante las autoridades. Pero si alguna vez Dios ha hablado por mí, miles de personas por causa de su nombre, y cada uno tendrá que comparecer por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Luego vendrá la crítica más severa sobre cada posición que se ha tomado en favor de la verdad. Y luego ella da esta recomendación. Necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para que podamos conocer por qué creemos las doctrinas que defendemos. Leo una última cita para esta sección. Evento de los últimos días, página 209. Fíjense que la hermana White está comentando Mateo 24 y los pasajes paralelos de Marcos. Ella escribió: aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal
resistirán las pruebas de estos últimos días. El Señor Jesús dará, ahora fíjense, el Señor Jesús dará a sus dos discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Está citando Marcos, una cita del Evangelio según San Marcos. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos, esto es lo lindo, darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los iletrados saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría que se producirán conversiones a la verdad. Miles se convertirán bajo su testimonio. Durante el corto tiempo de angustia, la tribulación sin calificativo, y recalco eso, porque la tribulación es durante el tiempo de gracia. Si no, ¿cómo se podrían convertir miles? Bajo el testimonio de los que van ante los doctos, ante los reyes y los gobernantes, la legislatura. Si la puerta de la gracia se cerró, ¿de qué vale? Ahora, ¿saben lo que Dios va a derramar en ese tiempo? Va a derramar la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Y usted dice, ¿está eso también allí en Mateo y Marcos? Sí. Noten Marcos 13:11. Después de hablar de que tendremos que comparecer ante gobernantes y reyes para dar testimonio ante ellos, dice Marcos 13:11 de dónde va a venir el poder para testificar. Hermanos y hermanas, es la lluvia tardía y el fuerte clamor. No se usa la terminología, pero de eso está hablando esto. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. ¿Va a derramar Dios la lluvia tardía sobre los que testifican ante reyes y gobernantes? ¿Cómo no? ¿Van a dar un fuerte clamor? Absolutamente. ¿Y qué va a pasar cuando den el fuerte clamor? Miles van a salir de Babilonia. Pues si van a salir de Babilonia, la puerta de la gracia todavía está ¿qué? Abierta. Quiero que capten, hermanos y hermanas, que hasta el versículo 21 estamos en el tiempo de gracia. Los eventos en su orden, como aparecen en el capítulo 24. La hermana White en el Conflicto de los Siglos, página 590, escribió en el capítulo titulado El mensaje final de Dios, que es el fuerte clamor: pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. Si ustedes quieren el mejor comentario, hermanos y hermanas, sobre lo que estamos estudiando esta noche, lo único que tiene que hacer es leer el capítulo, el mensaje final de Dios en el Conflicto de los Siglos. Ahí están toditos los detalles. No cita los versículos, están toditos los detalles que estamos estudiando. Miles van a salir de Babilonia. Estos últimos días, ahora escuche, ella va a citar el texto de Marcos. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir ni resistir. Interesante, está citando aquí Lucas 21 y el versículo 15. Ahora, esto se conoce como el tiempo de angustia previo, donde el pueblo de Dios tendrá que testificar con el poder del Espíritu Santo, proclamando el fuerte clamor, proclamando el sábado más plenamente, sí, aunque no hay una ley dominical, se está agitando, se está hablando de la necesidad de una ley dominical nacional. Ahora quiero leerles una cita interesante de la hermana White. Fíjense, en Primeros Escritos, página 33. Primeros Escritos es lo primero que escribió la Inés de White, y ahí ella tenía un concepto claro de esto. En la página 33 ella escribió en cuanto a este corto tiempo de angustia: vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado.
¿No han rechazado? ¿Está eso en el Evangelio según Marcos, sí o no? Sí. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, ¿el fuerte clamor? Sí, Señor. Esto, ¿y qué? ¿Cuál fue el resultado? Esto enfureció a las otras iglesias. Eso aparece ahí en Mateo, el versículo 9, que se enojan con los que están proclamando el mensaje. Sí, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios, que son los fieles en otras iglesias, entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad. ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo de Dios va a estar, ¿qué? Proclamando la verdad. Salieron de Babilonia y sufrieron la persecución con nosotros. ¿Cuál persecución? La tribulación que menciona el versículo 9. Y luego ella dice, vi guerra, hambre, pestilencia. ¿A dónde se está refiriendo la hermana Juárez? ¿Dónde aparecen esas palabras? En Mateo 24, 6 al 8. Dice, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión. ¿Ve? Alboroto. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Ahora, ¿quiénes son los que van a perseguir los fieles de Dios? Todos esos mundanos, ¿verdad? Toda esa gente secular. No. Vamos a Lucas 21, 16. Pasaje paralelo. Todos los textos que estoy leyendo vienen de Mateo, Marcos y Lucas, el mismo sermón de Jesús. Lucas 21, 16, y a nosotros nos parece imposible que suceda esto. Dice allí, mas seréis entregados aún por quién. ¿Por quiénes? Por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ese es el pasaje paralelo que leímos en Mateo, el mismo, pero agrega quiénes van a ser los perseguidores. En Marcos 13, 12, el otro pasaje paralelo dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Pastor, eso no puede pasar. Va a pasar. En el conflicto de los siglos, página 593, el mensaje final de Dios. A los que obedezcan con toda conciencia a la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes, cegados por Satanás, padres y madres. Habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observan los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Y en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 319, ella escribió, tenemos delante de nosotros la perspectiva de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de bienes y aún de la vida misma, para defender la ley de Dios. ¿Están captando la secuencia? Fíjense que Mateo 24 nos dice el orden en que las cosas van a pasar y por qué van a pasar. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Ahora, ¿qué va a pasar cuando venga esta persecución, esta tribulación sin calificativo? Cuando la puerta de la gracia todavía está abierta, porque el pueblo de Dios está testificando entre los reyes, miles se van a convertir,
Algunos van a ser martirizados, según vimos. No puede ser después del cierre de la gracia. ¿Qué va a suceder cuando venga la persecución? Hermanos y hermanas, ahí viene el gran zarandeo. La mayoría de los que ahora transitan en la iglesia de Dios van a abandonar la iglesia por no ser perseguidos. Y usted dice, ¿Mateo dice eso? Sí, Señor. Noten el versículo 10. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces, tote. Cuando venga este tiempo de angustia previo, esta tribulación sin calificativo, donde algunos van a morir, dice, muchos tropezarán. ¿Por qué van a tropezar? Por la persecución. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. En Juan 16, 1 y 2 ya Jesús había hablado de esto a sus discípulos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Hoy le decimos iglesias. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero el texto más clave para entender el zarandeo cuando venga la persecución, la mayoría va a decir, no, yo no soy de ellos. Por temor a morir, por temor a encarcelamiento, por temor a confiscación de bienes. No. El texto clave es Marcos 4, 16 y 17, donde se usa esa palabra tropezar. ¿Recuerdan en la parábola del sembrador la semilla que se sembró entre pedregales? Los que tienen una religión superficial, donde no hay profundidad de tierra. Escuchen esto. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿cómo? Con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la ¿qué? Qué interesante, la misma palabrita de Mateo 24, 9. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego que tropiezan, salen. Y luego el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora escuchen bien. El versículo 11 es una continuación del 10, del pensamiento del capítulo 10, del versículo 10. Eso lo sabemos porque se usa la conjunción cae. Es decir, se podría decir, muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y luego continúa diciendo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora la pregunta clave es, ¿quiénes son estos falsos profetas que se van a levantar? En el capítulo, el mensaje final de Dios, la hermana White lo explica. En la página 592 escribió esto. Cuando el pueblo acuda, esos son la gente que salió de Babilonia. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales, a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Es decir, nos acaban de enseñar en cuanto al sábado. ¿Es así? Escuchen lo que van a decir los ministros. Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Esos son los falsos profetas. Elena White inclusive, hermanos, y esto es triste lo que voy a leer ahora, la hermana White también escribió que no solamente son los que salieron de Babilonia, que van a sus antiguos ministros, que van a ser expulsados de las iglesias, pero van a perseverar. La hermana White dice que una gran cantidad de personas en la iglesia adventista, grandes pensadores de la iglesia adventista,
van a abandonar la fe y van a llegar a ser los peores enemigos de su pueblo de antaño. Escuchen esta cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos. En el Conflicto de los Siglos. A ver aquí, la página 593. Esto es triste. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. ¿Son adventistas estos? ¿Cuántas iglesias conocen ustedes que profesan creer en el mensaje del tercer ángel? ¿Cuántas iglesias conocen que dicen nuestra misión es llevar el mensaje del tercer ángel al mundo? Solo hay una iglesia. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto, así que cuando llegue la hora de la prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. También falsos profetas de adentro se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Eso es lo que le espera al pueblo de Dios. Y luego viene el versículo 12. Es una continuación del capítulo 11 porque viene unido por la conjunción cae. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo pregunto, ¿algo se puede enfriar que no estuvo antes caliente? No me entendieron esa pregunta. Para que algo se pueda enfriar tiene que haber estado ¿qué? Caliente. Está hablando de apostasía aquí. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿qué significa eso, la maldad? No es una buena traducción. Es la mismita palabra que se traduce en 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Anomías. Se podría traducir correctamente, y por haberse multiplicado la transgresión de la ley, ¿cuál mandamiento particularmente en este momento? El sábado. El amor de muchos se enfriará. La hermana White escribió, Conflicto de los Siglos 593, cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados y otros aún tratados como esclavos. Ya eso pasó antes de 1888, antes de que se propusiera una ley dominical nacional. La presión vino y culminó, gracias a Dios, que no hubo una ley dominical nacional. Pero casi hubo. Sigue diciendo, ante la sabiduría humana todo esto parece ahora imposible. Pero a medida, escuchen, que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando está destituido del temor y del amor de Dios. ¿Saben qué es la misma palabra anomías? La misma palabra transgresión de la ley se usa en Mateo 7, 21 al 23, a donde Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Son cristianos los que dicen eso? ¿Son cristianos?
Un musulmán no le va a decir a Jesús, Señor, Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oigan, hasta grandes señales hacen. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, transgresores de la ley. La palabra anomías nuevamente. Hay una palabra que es maldad o injusticia, que es adiquía. Pero aquí es la palabra anomías, que se traduce transgresión de la ley. En inglés se traduce transgression of the law, y a veces en versiones más modernas lawlessness. Ahora la hermana White se refirió a este versículo 12. Permítame leer un par de citas, ya estamos por terminar. Evento de los últimos días 177. Habrá un zarandeo del cedazo. A su tiempo la cizaña debe ser separada del trigo. Y luego cita el versículo, porque la iniquidad abunda, el amor de muchos se enfría. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será más fuerte. Y en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 203, ella escribió, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y luego sigue diciendo, la misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados mediante intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. Y luego viene la buena nueva. Y es que no todos van a tropezar. Porque el versículo 13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Habrá un grupo que va a perseverar hasta el fin. Y el fin es la venida de Jesús. Esa expresión fin, palabra fin, se usa muchas veces en el capítulo 24. La palabra es hupomeno en griego, que la raíz significa permanecer. La Nueva Versión Internacional traduce, mas el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Y luego viene el último versículo que vamos a tratar esta noche, y es la predicación del Evangelio. Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Y algunos dicen, pero pastor, el Evangelio se ha estado predicando desde los tiempos allá de los apóstoles.